Estamos llegando a la parte donde comenzaremos a utilizar nuestro Arduino. Pero antes es muy importante que hablemos de las diferencias entre electricidad y electrónica, que algunos cuando se inician en la electrónica suelen confundir estos términos y terminan quemando sus circuitos electrónicos. La electricidad y la electrónica no son nombres diferentes para una misma cosa. Todo lo contrario, son cuestiones bastante diferentes una de otra. La principal diferencia entre un circuito electrónico y un circuito eléctrico es que el circuito electrónico va a trabajar con señales y voltajes muy bajos, va a trabajar con procesamiento, con lógica, con toma de decisiones dentro del circuito y todo ese tipo de cosas. En cambio, un circuito eléctrico no va a trabajar con todas estas cuestiones. Un circuito eléctrico simple y sencillamente se va a encargar de trabajar con voltajes elevados, o sea, con electricidad pura y dura. Un circuito eléctrico puede alimentar de electricidad una planta, una zona, un motor, etc. Un circuito eléctrico tiene dos estados, o está alimentado o no está alimentado. Pero no va a tener variaciones en voltaje, variaciones en la frecuencia de la electricidad, pues simplemente no podría funcionar así, porque terminaría destruyendo todos los equipos con los que estemos trabajando. Inclusive esto suele pasar. Imagínate llevar un aparato electrónico que trabaja a una frecuencia de 60 Hz en tu país y conectarlo a una red eléctrica, por ejemplo europea, que trabaja con una frecuencia de 50 Hz. Pues lo que pasaría es que en el instante en que tú conectes tu equipo eléctrico, este se quemaría. La solución sería utilizar un adaptador para que pase la frecuencia de 50 Hz a 60 Hz. En cambio, todas las fuentes de poder de los dispositivos de tu celular y tu computadora están hechas para trabajar con una frecuencia bastante variable, de 60 a 220 Hz o de 120 a 220 voltios, o también de 60 Hz a 120 Hz, que nos permiten trabajar en cualquier parte del mundo simplemente conectándolos a un enchufe distinto. Ya que estamos hablando de electricidad y electrónica, hablemos un poco más de cómo funciona la electrónica. La electrónica funciona con una corriente directa, es decir que el tipo de corriente se mueve en una sola dirección, desde el polo negativo hasta el polo positivo en un solo sentido. Veamos una gráfica. Como podemos ver aquí la gráfica, la dirección en la cual se está moviendo lo que serían los electrones es de la parte negativa hacia la parte positiva y en un solo sentido, y lo que estamos logrando en este caso es encender una carga. La corriente directa va a ser usada en cuestión de 3.3 voltios o 5 voltios. En cuestiones industriales podemos utilizar hasta 12 voltios o 24 voltios. Estas se pueden generar por medio de una fuente de poder o por medio de baterías. Todas las baterías funcionan generando corriente eléctrica. Eso es súper importante de tener en cuenta. Y toda la electrónica como motores, LEDs, microcontroladores están diseñados para trabajar solamente con corriente directa, de otra forma se quemarían. Por otro lado, la electricidad muy aparte funciona con corriente alterna. La corriente alterna puede alcanzar voltajes altísimos. También debemos tener en cuenta que a sus polos se le conoce como fase y neutro, y el nombre de corriente alterna lo recibe por la manera en cómo el flujo de electrones cambia desde la fase hacia el neutro de manera alternada. Es por eso que se le conoce como corriente alterna, así como estás visualizando en la gráfica. La diferencia que existe entre estas dos principalmente es la escala. Por ejemplo, la corriente al cual trabaja el Reino Unido es de 400.000 voltios. Estas son líneas de super alta tensión y es para conectar ciudades entre sí, y se utilizan estos tipos de voltajes para que la caída de tensión no afecte. Después de esto llega una planta transformadora que la baja los voltajes que utilizas en tu casa, que en Perú es 220 a 60 Hz y otros países en Latinoamérica seguramente. Pero luego de esto seguramente tienes una duda de cómo trabajan juntas la corriente alterna con la corriente directa. Pues ahora te lo explico. Desde tu casa, la corriente eléctrica que te suministra 220 o 120 voltios, necesitas alimentar a tus dispositivos que pueden ser eléctricos o electrónicos. Entonces tú me dirás, pero Cristian, ¿qué está pasando ahí si tú me dijiste que los dispositivos electrónicos trabajan con corriente directa nada más? Bueno, ahí entra un dispositivo bastante utilizado que se le conoce como fuente de poder. Tú todos los días sin darte cuenta utilizas una fuente de poder,
cuando cargas tu celular, cuando cargas tu laptop o cuando enciendes tu televisor. Adentro, internamente, tiene un circuito que se encarga de transformar la corriente alterna a una corriente directa para poder alimentar todos los circuitos electrónicos que se encuentran dentro de esta misma. Por ejemplo, aquí tenemos dos fuentes de poder diferentes. Uno de ellos me suministra 12 voltios y 1 amperio y el siguiente me suministra 20 voltios pero me suministra 3.5 de amperaje. Pero esto no es la única forma de cómo tú puedes obtener corriente directa. También existen estas baterías que son muy típicas. Quizás cuando tenías esta batería tú dijiste que nunca dependiste de la corriente eléctrica, pero de alguna manera esta batería se ha cargado. En este caso, este tipo de baterías se recargan mediante química, pero también existen baterías recargables en las cuales tú vas a utilizar la corriente eléctrica. Además, con nuestros circuitos embebidos, como nuestro Arduino que usaremos en este curso, vas a querer controlar la corriente alterna, como nuestras lámparas que tenemos en nuestras casas, motores, bombas de agua que trabajan a 220, etc. Felizmente ya contamos con componentes electrónicos que nos van a permitir usar estos aparatos que funcionan con corriente alterna. Por ejemplo, tenemos a los relevadores y también tenemos a los octocopladores y más dispositivos como por ejemplo un TRIAC, un IGBT o un MOSFET, que nos van a permitir enviarle una pequeña señal de voltaje de corriente directa a un dispositivo que va a funcionar como interruptor, o también puede ser como un switcheo que nos va a permitir activar los dispositivos electrónicos a los cuales nosotros lo tengamos conectados. Y este es el principio por el cual nosotros ya debemos estar pensando en cómo automatizar nuestras casas, como por ejemplo las lámparas o encender el aire acondicionado y ese tipo de cuestiones, simplemente permitiendo que haya flujo de electricidad o no. Como viste, en esta clase aprendimos acerca de la electricidad y la electrónica. Todo esto es con el fin de que tú sepas por qué conectamos nuestro Arduino a una fuente de poder o a una batería para poder encenderlo, y evites conectar tu Arduino a una red eléctrica directamente y termines quemándolo. Así que te recomiendo de que tomes apuntes y sigas aprendiendo. Nos vemos en la próxima clase. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte y también activar la campanita. No te olvides de dejarme un buen like para que puedas recibir más contenido como este y sigas aprendiendo.